Muy bien, doctores, bienvenidos a la primera sesión de nuestro grupo de estudios. Entonces, les doy la bienvenida. Espero que aprovechemos al máximo esta sesión y podamos recordar y reforzar todo lo que se pueda, ¿no? Lo que esté en nuestro alcance en función de los conocimientos que tengamos y compartirlo, ¿no? Siempre va a haber algo que incluso ustedes sepan que quizás yo no, y yo puedo aprender también de ustedes. Entonces, la idea es esa, ¿sí? En función de un caso clínico, que es el centro de nuestra sesión. Entonces, en primer lugar, quisiera saber qué han podido revisar, algo que les haya llamado la atención, qué eh, expectativas tienen con esta sesión. Me gustaría escucharlos, pueden escribir, bueno, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano, pueden encender su audio. A ver, cualquiera de ustedes. ¿Qué les ha llamado la atención entonces sobre el caso clínico? ¿Algo que me quieran comentar antes de pasar a dar lectura detallada sobre el caso clínico? Buenas noches, doctor. Sí, Ah, adelante, doctora. Buenas eh, noches. el síndrome de Marfan es un síndrome sistémico, o sea que va a afectar a muchos órganos. Eso me pareció interesante, o sea que es dentro de los criterios de evaluación, eh, se van a, las evaluaciones que van a hacer es porque afecta a varios órganos y también por eso se puede saber qué es la enfermedad, porque es una de sus características. Muy bien, ¿no? Eso le ha llamado la atención a la doctora. Es una enfermedad que puede afectar diferentes órganos. Gracias, doctora. Es cierto, es correcto. Y se presta para hacer un análisis de varias cosas, ¿no? Precisamente por eso es que es este el primer caso clínico. Y va un poco más en relación con algunos conceptos de biología celular y molecular, pero ya saben que la medicina es transversal a todo, entonces aquí podemos hablar de cualquiera de las ciencias básicas, siempre y cuando estemos con la predisposición a hacerlo, ¿no? Entonces, muy bien, afecta a distintos órganos. Por ejemplo, ¿qué órganos podrían estar afectados en un paciente con síndrome de Marfan? La raíz de la aorta. Claro, la raíz de la aorta, los ojos, ¿no? O sea, el sistema cardiovascular, ¿no? El sistema cardiovascular puede estar afectado en el síndrome de Marfan, específicamente la raíz de la aorta. ¿Qué ocurre en la raíz de la aorta? ¿Alguien sabe? Vamos escribiendo. A ver, aquí vamos a empezar con una... ay, vamos a escribir acá, un ejemplo, con una lluvia de ideas. Sí, los conocimientos previos. Entonces, vamos antes del caso clínico. Como ustedes ya han tenido el caso clínico, han podido revisar algunas cosas. Entonces, vamos a recopilar sus conocimientos previos. Está mencionando, a ver, voy a abrir el chat, que el síndrome de Marfan puede afectar a diferentes órganos y sistemas. Nos dicen la raíz de la aorta, ¿no? Eso quiere decir que puede afectar al sistema cardiovascular. A ver, vamos a empezar con eso. Puede afectar al sistema cardiovascular. Muy bien. Recuerden que antes o vamos poco a poco, para hablar de las afectaciones del síndrome de Marfan, primero, ¿qué es el síndrome de Marfan? ¿Alguien ha podido pues, revisar eso? La doctora nos dijo en un inicio, se relaciona con efectos, con manifestaciones clínicas sistémicas. Ya. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología? Recuerden que en medicina esa es la etiología del síndrome de Marfan. Tengo entendido que es una deficiencia en la fibrilina 1, doctor. Claro, hay una mutación del gen FBN1 que codifica ¿a quién? A la fibrilina 1. Muy bien. Esa mutación ocurre en el cromosoma 15. Es decir, hay dos grupos de cromosomas y ahí es donde empezamos a integrar las ciencias básicas. No, voy a aceptar. Eh, desde lo más básico, desde biología celular y molecular. Ustedes saben que hay distintos tipos de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos?
¿Cuántos cromosomas tienen nuestras células? La mayoría de nuestras células. 23 pares. 23 pares, muy bien. O también podemos decir 46, ¿no? O 23 pares de cromosomas. Muy bien. De esos 46 cromosomas, o 23 pares, vamos a poner 23 pares, un par de cromosomas se llaman sexuales y 22 pares de cromosomas, ¿cómo se llaman? Autosomas. Muy bien, autosomas. Entonces, ya tenemos ahí un primer concepto. Si esta mutación ocurre en el cromosoma 15, será una enfermedad ligada al sexo o autosómica. Autosómica. Entonces, cuando ustedes vean una enfermedad que dice ligada al sexo, se está refiriendo a que tiene una afectación en los cromosomas sexuales. ¿Sí? Puede ser el cromosoma X, puede ser el cromosoma Y. Y cuando tiene una afectación autosómica, se refiere a cualquiera de los otros 22 pares. Muy bien. Entonces, quiere decir que el síndrome de Marfan es una enfermedad genética que se caracteriza por una mutación en el gen del FBN1, que codifica la fibrilina 1. Esa mutación, ese gen se encuentra en el cromosoma 15. Eso la hace una enfermedad autosómica. Nos falta algo. Cuando hablamos de enfermedades genéticas, ¿qué necesitamos saber? Muy bien, el patrón de herencia. Entonces hay patrones de herencia que siguen lo descubierto por Gregor Mendel. ¿Cómo se llaman esos patrones de herencia? Dos tipos de patrones de herencia. Simplemente. Patrones de herencia mendelianos. Y hay patrones de herencia no mendelianos. No se preocupen que ya conforme pasemos las sesiones vamos a ir ahondando en estos conceptos. Los patrones de herencia mendelianos. Un ejemplo puede ser la herencia, como están escribiendo muchos de ustedes, la herencia dominante. Muy bien. ¿Cómo se llama las variantes de un gen en el cromosoma homólogo? A ver, ahí hay algunos conceptos que quizás pueden confundirlos. Si yo tengo un cromosoma acá, este es el cromosoma 15, o cualquier cromosoma, vamos a poner que este es el cromosoma que tiene el gen para el color de cabello. Y de pronto, este gen tiene para el color de cabello negro y este tiene para el color de cabello castaño. ¿Sí? El gen es el mismo, es el gen del color de cabello. Pero las variantes de ese gen son distintas. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llama a eso? Estos son alelos. Muy bien. Los alelos son las variantes de un mismo gen. Muy bien. Para que, entonces, hay alelos que pueden ser, por ejemplo, dominantes, según lo descrito por Mendel. Imagínense, color de cabello negro, puede ser, o vamos a ponerle una A mayúscula. Y color de cabello castaño, ¿cómo sería? Por ejemplo, A minúscula. Estoy poniendo un ejemplo al azar, ¿no? No significa que sea así. Muy bien. Cuando ustedes tienen un alelo que representamos con una letra mayúscula, ¿qué significa que es? Es un alelo dominante. Muy bien, dominante. ¿Y qué significa que sea dominante? Que basta con que esté en un cromosoma y ya se expresa. Exacto. Muy bien. Para que un alelo dominante se exprese, solo necesita estar en un cromosoma. Es decir, estos pacientes, ya sabemos, si tienen una mutación autosómica dominante, basta con que un cromosoma tenga la mutación y ya tienen la enfermedad. ¿Se entendió? Claro, que se puede expresar por encima del otro. En realidad, claro, es que ese alelo es el que se va a expresar. El otro no se llega a expresar, ¿sí? Porque para que el otro se exprese también debería ser dominante, siguiendo los patrones de herencia descritos por Mendel, porque recuerdan que hay un fenómeno en genética que se llama codominancia,
¿sí? Y la codominancia es cuando tenemos dos genes que son dominantes, dos alelos, perdón, que son dominantes, y los dos van a expresarse en alguna medida, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso en este momento. En este momento estamos hablando básicamente de los alelos dominantes y los alelos recesivos. ¿Cuál será el recesivo? La A minúscula, ¿sí? Muy bien. Entonces ya pueden decir con los términos apropiados, les hago la misma pregunta del inicio. ¿Qué es el síndrome de Marfan? ¿Qué es el síndrome de Marfan? Es una enfermedad, primero, genética, ¿sí? Muy bien. ¿De qué tipo? Autosómica, muy bien. Autosómica dominante. Ya está. Que se caracteriza por la mutación en el gen FBN1 en el cromosoma 15. Listo. Entonces, con eso ya tienen el concepto claro. Ya saben de qué estamos hablando. Muy bien. ¿Qué más será necesario saber para entender lo que pasa en el síndrome de Marfan? ¿Qué creen que sea necesario saber? ¿Qué hace ese gen? ¿Qué hace el gen FBN1? ¿A qué proteína codifica? A la fibrilina. Muy bien. ¿Y alguien ha averiguado cuál es la función de la fibrilina 1? Pueden levantar la mano, pueden encender su... Muy bien. La fibrilina 1 es soporte ¿para quién? Para la elastina. Es decir, la fibrilina es como si nosotros tuviéramos todo esto, la fibrilina es el soporte para la elastina. Entonces va a ser importante para brindar qué propiedad física a los órganos, la elasticidad. Entonces va a haber una alteración en esta propiedad si tenemos una mutación de la fibrilina. Esa elasticidad no va a estar totalmente controlada y podemos tener más bien una hipermovilidad de distintas estructuras, podemos tener dilatación de algunas estructuras, ¿sí? Porque recuerden que la elasticidad no es solo que una estructura se aumente su tamaño, sino es la propiedad, muy bien, de que también pueda regresar a su posición inicial, ¿sí? Si esto está alterado, no puede regresar a su posición inicial. ¿Sí? Entonces, eh, muy bien. Con esto podemos entender qué pasa en el síndrome de Marfan. Ahora sí volvemos, ¿no? A lo que estaban comentando. En el síndrome de Marfan se puede afectar el sistema cardiovascular. Por ejemplo, ¿qué afectación cardiovascular han podido revisar? Aórtica, muy bien. ¿Qué puede pasar en la arteria aorta? Puede haber un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma, doctores? Muy bien, es la dilatación de una arteria. Entonces puede haber un aneurisma aórtico. Es más, puede ocurrir la separación entre las capas íntima y media. ¿No? Recuerden, vamos a pasar acá a una hoja aparte. ¿Cuáles son las capas de los vasos sanguíneos? Esto es histología. Me refiero de las arterias y de las venas. ¿Cuáles son las principales capas? Muy bien. Una capa interna, llamada también íntima, túnica interna o íntima. Una capa media, llamada túnica media simplemente, y una capa externa, llamada túnica externa o adventicia. ¿Cuál es la capa que está más desarrollada en las arterias, doctores?
La túnica media. Muy bien. Y tiene la propiedad de la elasticidad. No se olviden de eso. Por eso es que las arterias tienen esa propiedad muy importante, que es de elasticidad y les permite controlar niveles elevados de presión. Por eso es que los vasos, las arterias son vasos de presión. Muy bien. Claro, pueden, en este caso, regular la presión arterial mediante vasoconstricción, como dice una de sus compañeras. Muy bien. ¿Cuál será la capa más desarrollada en las venas? Muy bien, esa es la adventicia. Y en las venas, la adventicia les permite distenderse y almacenar volumen, ¿sí? Almacenar volumen. Entonces, eso significa que las venas son vasos de volumen. ¿Cómo se llama esa propiedad en fisiología? Exacto. Capacitancia. Muy bien. Capacitancia. Esa es la propiedad que tienen las venas. Muy bien. Entonces se ve que han estado repasando bastante. Tienen muchos conceptos claros. Eso es histológicamente. Ahora, les acabo de decir, en el síndrome de Marfan puede haber una separación entre las capas de la arteria, por ejemplo, entre la íntima y la media, y es como si uno despegara esta capa íntima, por ponerlo en términos sencillos, y empieza a, vamos a poner aquí la íntima, y esta la capa media, ¿y quién empezará a ingresar? ¿Quién está dentro del vaso sanguíneo? La sangre. Entonces la sangre empieza a seguir desprendiendo y desprendiendo la íntima de la media. ¿Y cómo se llama eso? ¿Alguien sabe clínicamente? Muy bien. Eso se llama disección. Es como si uno estuviera disecando, ¿no? Con un bisturí estuviera sacando una porción del tejido. Aquí se están separando las capas de la arteria y eso puede ser muy peligroso, ¿sí? Muy peligroso porque recuerden que es lesión vascular. Toda lesión vascular favorece ¿qué cosa? La trombosis, ¿no? E incluso puede llevar a la ruptura del vaso dependiendo de qué tan resistente es ese vaso. Un vaso que, por ejemplo, está dilatado, es decir, un aneurisma aórtico, es mucho más sensible a una disección. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Si esta disección ocurre en la aorta, ¿cómo se llamará? Disección aórtica. Eso también se asocia con el síndrome de Marfan o de Marfan, ¿no? Entonces, puede haber aneurismas en la aorta, puede haber disección. ¿Dónde son más frecuentes los aneurismas en el síndrome de Marfan? Y la disección también. ¿En qué porción de la aorta? A ver, ¿se acuerdan? Recordemos un poco de anatomía. ¿De dónde se origina la arteria aorta? Del ventrículo izquierdo. Muy bien. Recuerden que las cavidades izquierdas son más posteriores y las cavidades derechas son más anteriores. Aquí estaría, ¿no? De una forma muy esquemática, ¿no? Este sería el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Y aquí estaría saliendo la arteria aorta. Muy bien. Entonces, la arteria aorta, al emerger, forma un arco. ¿Cómo se llama esto? Arco aórtico. Esta es la aorta ascendente, este es el arco aórtico y esta es la aorta descendente, que tiene una porción torácica y tiene una porción, ¿quién sigue? La porción abdominal. Muy bien. ¿Alguien sabe a nivel de qué vértebra la aorta atraviesa el diafragma? Ya estamos recordando todo a nivel de T12. Muy bien, T12. El hiato aórtico, ¿no? Muy bien. Entonces, a esta la llaman la aorta descendente torácica y esta la aorta descendente abdominal, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, esta es una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las primeras ramas de la arteria aorta? ¿Alguien sabe? Muy bien, las arterias coronarias, ¿sí? Es una pregunta muy importante porque se originan aquí mismo,
en la válvula aórtica. ¿Cómo es la válvula aórtica? Si acá dibujamos la arteria aorta, vamos a ver de una forma muy esquemática. La válvula aórtica, ¿cuántas válvulas tiene? Va a tener 3, ¿no? Vamos a poner nuevamente el dibujo. Ahora está mejor. Muy bien. Entonces ahí está la válvula aórtica. Esas valvas son dos, acuérdense, aorta con A, quiere decir que son dos anteriores y una posterior. Y de las valvas anteriores se originan, ¿qué arterias dijimos? Las arterias coronarias. Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es importante recordar. ¿En qué porción de la aorta se ve afectada más en el síndrome de Marfan? Usualmente la aorta torácica. Sí, y si hay un aneurisma, si hay una disección, puede ser en la aorta torácica descendente, por ejemplo, pero que no sorprenda que también sea en la en la aorta ascendente o en el arco aórtico, ¿no? Pero lo más usual es que sea en la aorta descendente torácica. Muy bien. Uno de ustedes, uno de sus compañeros mencionó la raíz de la aorta. ¿Cuál sería la raíz de la aorta? Aquí, ¿no? Donde está emergiendo la aorta. ¿Cómo se llama esa región dentro del ventrículo? Tiene un nombre. Se llama anatómicamente infundíbulo, ¿sí? Infundíbulo. El infundíbulo aórtico por donde está emergiendo. Entonces, en la válvula aórtica puede haber, o bueno, con las válvulas, en este caso, ¿qué problemas puede haber? Con la válvula aórtica, ¿qué problema puede haber? ¿Qué creen que hay? Ya mencionaron uno, muy bien, ¿sí? Con la válvula aórtica puede haber regurgitación o también llamado insuficiencia aórtica. Sí, ¿qué es una válvula insuficiente? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una estenosis valvular y una insuficiencia valvular? ¿Alguien sabe? Exacto. La insuficiencia no se cierra bien y la estenosis es como si simplemente, o sea, a ver, alguien con sus propias palabras que me quiera decir la diferencia. Estoy viendo varios comentarios, está bien, pero quiero que con sus propias palabras puedan decirme la diferencia. Estenosis como que la dificultad para poder abrir y insuficiencia la dificultad para poder cerrar. Muy bien, exacto, en términos sencillos, muy bien, doctor. La estenosis es la dificultad que tiene la válvula para poder abrirse, entonces la sangre tiene dificultad para pasar y ahí se escucha un soplo, ¿sí? Un soplo de estenosis es un soplo que, claro, ¿no? Que va a ser sobre todo por la obstrucción o la deficiencia de cierre, como escriben acá. Muy bien, se escucha un ruido porque no puede pasar la sangre, ¿sí? Porque está chocando con la válvula. Muy bien. En cambio, en la insuficiencia, la válvula permite el paso de sangre, pero esa sangre regresa. Hay regurgitación. ¿Por qué hay regurgitación? Porque no se cierra por completo. La válvula está insuficiente. O sea, permite el paso, pero no se cierra por completo. Entonces, en el síndrome de Marfan hay más insuficiencia, ¿sí? Eh, Ahora, recuerden que el soplo de la insuficiencia es un soplo de regurgitación, porque es lo que suena es la sangre que está regresando, ¿sí? Suena, es la sangre que está regresando. Claro, ¿no? Muy bien. Se relacionan con la sístole, con la diástole, dependiendo, ojo, no siempre es un soplo diastólico, depende mucho de qué válvula estamos hablando.
Si es la válvula aórtica, es correcto, es un soplo diastólico, ¿sí? Porque si estamos hablando, vamos a poner acá, de la arteria, de la válvula aórtica, perdón, válvula aórtica, la estenosis aórtica da un soplo sistólico y la insuficiencia aórtica da un soplo diastólico. Y eso lo van a poder razonar de inmediato, de una manera sencilla y jamás se van a olvidar. ¿Por dónde sale la sangre para irrigar a todos los tejidos? ¿Por qué arteria? La arteria aorta. ¿Y en qué momento del ciclo cardíaco? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole. Entonces ustedes imagínense que están bombeando la sangre en la sístole y hay algo que no los deja pasar. Entonces suena el soplo, ¿no? ¿En qué momento? En la sístole. Entonces la arteria, perdón, la estenosis aórtica va a dar un soplo sistólico, ¿sí? Sistólico. En cambio, la insuficiencia aórtica, que es el momento en el que la válvula aórtica se debe cerrar, que eso ocurre durante la diástole, está más bien, en este caso, no se cierra de manera adecuada, la sangre regresa y se escucha un soplo diastólico. Ustedes pueden saber clínicamente, solo examinando al paciente, ¿no? Acercarse a diferenciar un soplo sistólico de soplo diastólico. ¿Alguien sabe cómo o tiene alguna idea? Por ejemplo, pueden pensar en alguna idea. ¿Cómo podrían diferenciar un soplo sistólico de un soplo diastólico? Por los tiempos, sonido en los tiempos determinados. Claro, muy bien, doctora. Puede ser tratando de auscultar muy minuciosamente y guiarse por el tipo de sonido que tienen los latidos. No, muy bien. Podría ser. Igual a veces hay un poco de confusión, porque uno no sabe en qué momento específicamente, sobre todo cuando es un paciente que puede tener alguna alteración adicional, ¿no? En qué momento está la sístole o la diástole. ¿En qué se refleja el bombeo del corazón? Si sale la arteria aorta, ¿a dónde dijimos que va? Exacto, muy bien, en el pulso arterial. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a colocar el estetoscopio, ya sea en el foco aórtico o en el foco aórtico accesorio, en cualquiera de esos dos puntos se escucha mejor, coloquen el estetoscopio. ¿Y qué van a hacer con su paciente? Con una mano le están auscultando y con la otra mano le están palpando el pulso. Palpen el pulso radial, ¿sí? Recuerden el pulso radial. Entonces, el pulso radial, ¿qué les va a decir? Si ustedes palpan su pulso, cuando, cuando sienten ese empujón que tiene que ver con la sístole, quiere decir que lo que están escuchando es sístole en el estetoscopio. ¿Me entienden? O sea, si en el estetoscopio ustedes colocan en este caso el estetoscopio, y el soplo lo escuchan cuando el latido está, cuando sienten el golpe del latido, ese es un soplo sistólico. Y si lo escuchan muy marcado en foco aórtico o en foco aórtico accesorio, ¿qué será? Muy probablemente un soplo sistólico en foco aórtico será estenosis aórtica, muy probablemente. Muy bien. Ahora, esa es una manera clínica, no siempre se puede diagnosticar todas las valvulopatías así, pero sí es una buena forma de aproximarse. Recuerden que el gol estándar para las valvulopatías, ¿cuál es? ¿Qué examen? Auxiliar. Muy bien. Ecocardiograma. No lo confundan con EKG, es ecocardiograma, es una ecografía del corazón. Ahí se ve si hay patología valvular. Muy bien, muy bien. Entonces, una alteración que puede ocurrir con la válvula aórtica es insuficiencia aórtica. ¿Habrá alguna otra válvula que se afecta en el síndrome de Marfan? Muy bien, la válvula mitral. ¿Qué afectación puede tener la válvula mitral? Prolapso de la válvula mitral. Sí, prolapso de la válvula mitral. Ese es todo un tema.
¿sí? Es muy, muy característico esto, el prolapso de la válvula mitral. Y se debe, como dijimos, a una alteración de la elasticidad de la válvula. Entonces, estas son las afectaciones principales que va a tener un paciente con síndrome de Marfan a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Todavía estamos hablando, miren, mientras ustedes, siempre digo eso, ¿no? Incluso, mientras ustedes más revisen, más preparados vengan al analizar un caso clínico, más provecho le podemos sacar, porque podemos hablar y hablar y hablar de diferentes temas porque ustedes los han revisado. Muy bien. ¿Qué otra afectación podría tener el síndrome de Marfan? ¿Alguien ha averiguado algo más? Claro, afectación en el sistema músculo esquelético. Muy bien. ¿No? ¿Qué significa afectación en el sistema músculo esquelético? ¿Qué podría tener un paciente con síndrome de Marfan? Claro, una alteración en la caja torácica, ¿sí? En este caso, una alteración del esternón que se llama, puede ser cualquiera de los dos, puede ser pectus carinatum o ¿qué otro pectus pueden encontrar en un paciente con Marfan? Pectus carinatum o pectus excavatum, ¿no? Muy bien. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Claro, la forma. ¿A qué le suena? Carinatum le suena como en este caso, el pecho de un ave, ¿no? Muy pronunciado. Claro, como en quilla. En cambio, el excavatum es más, tiene una depresión, ¿no? El esternón está deprimido. Y también puede presentar asimetría, como mencionó una de sus compañeros. Muy bien. ¿Qué otra alteración he visto por ahí? Aracnodactilia, escriben, ¿no? Aracnodactilia. ¿Qué es la aracnodactilia? ¿Alguien ha revisado eso? ¿No? La aracnodactilia. Los dedos son mucho más largos, ¿no? Los dedos son mucho más largos. ¿Solo los dedos de los pacientes con síndrome de Marfan son más largos? ¿O habrá alguna alteración en las extremidades? También, en las extremidades, los brazos, sobre todo. Claro, los brazos son más largos. Incluso uno ve, ¿cómo se llama en el examen físico cuando uno le dice al paciente que se pegue contra una superficie, por ejemplo, contra una pared, y extienda los brazos así, ¿no? De forma recta. Esa distancia desde la punta de una mano hasta la punta de otra mano, ¿cómo se llama? La brazada. Sí. Y si ustedes miden eso con una cinta métrica, en un paciente con síndrome de Marfan, usualmente supera ¿a quién? A la altura del paciente. Entonces es algo muy característico esto también. ¿Qué otra alteración puede tener un paciente con síndrome de Marfan a nivel del sistema musculoesquelético, por ejemplo? Muy bien. Hipermovilidad articular, ¿no? Hipermovilidad articular, ¿no? Van a ampliar los rangos articulares. No, ustedes recuerden que cuando hagan el examen osteoarticular, ¿no? Hay rangos articulares para la articulación del codo, la articulación de la rodilla, ¿no? La articulación del hombro. Todas las articulaciones tienen rangos articulares, pero estos pacientes tienen un aumento de los rangos articulares, ¿sí? Muy bien. Es algo que a veces también se denomina hiperlaxitud, ¿no? Acá la doctora nos dice defectos en los huesos del rostro. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Dismorfismo facial, ¿sí?
Es una facies muy característica, ya vamos a ver al paciente, ¿no? Bueno, acá puedo mostrar la imagen. Dimorfismo facial, ¿no? Los rasgos están muy alterados por una alteración, valga la redundancia, ¿no? Por una alteración en el desarrollo de los huesos de la cara, ¿sí? Claro, la cara es más larga en relación con el ancho, ¿no? Muy bien. Aquí había puesto, estábamos anotando acá. ¿Qué más han colocado ustedes, doctores? Escoliosis, cifosis. Esas son alteraciones ¿de quién? De la columna vertebral, ¿no? Escoliosis, por ejemplo. Cifosis. Recuerden que cuando uno mira desde una vista anteroposterior, ¿no? Una persona, así, una vista de frente, si la columna está desviada acá, ¿cómo se llama esto? Escoliosis, ¿no? Hay escoliosis leve, moderada, severa, ¿no? Usualmente la leve o moderada puede manejarse con fisioterapia y la severa en algunos casos requiere tratamiento quirúrgico. Si nosotros viéramos más bien a la persona desde una vista lateral, ¿sí? O sea, su brazo así, y nosotros evaluamos la columna vertebral, tiene unas angulaciones que son fisiológicas. ¿Cómo se llaman esas? Esto es la cifosis, perdón, la lordosis cervical, lordosis lumbar y cifosis torácica o dorsal, ¿no? Eso es lo normal. Algunos de estos pacientes tienen alteración también, en este caso, eh, a nivel de la columna vertebral. Si pueden tener aumentada, por ejemplo, la cifosis torácica, y eso también se relaciona con las malformaciones musculoesqueléticas que tienen. Muy bien. ¿Alguna otra alteración además del sistema musculoesquelético? Aunque ya son manifestaciones un poco más puntuales, he visto bastante que han colocado la ectopia lentis o lente. ¿A qué se refieren con el lente? ¿Cuántos lentes tiene el ser humano en el globo ocular? Que es, en este caso, como los lentes que utilizamos quienes tenemos problemas de refracción. Eso, precisamente. ¿Para qué es un lente? Para producir o para corregir un problema de refracción. ¿Cuál es la propiedad de un lente en física? Es la refracción de la luz, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca un lente. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos el globo ocular, ¿cómo se llama la capa más interna del globo ocular que capta la luz? La capa, en este caso, que es nerviosa, ¿cómo se llama? Retina, exacto, muy bien. Entonces, para que la imagen sea captada por la retina, tiene que enfocarse en este punto. Y para enfocarse en este punto, ¿qué necesita? Si la luz llegara de frente, quizás se enfocaría por acá o quizás se enfocaría por acá. Necesita ser regulada por lentes. Exacto. Entonces, esos lentes son dos. Son dos muy importantes. ¿Cuáles son? Ya han mencionado uno. El más interno, que es el cristalino. ¿Y cuál será otro? La, la córnea. Sí, nunca se olvide. La córnea y el cristalino son los dos lentes del globo ocular y permiten la refracción de la luz. Cuando uno no tiene la formación adecuada de la imagen, ¿no? En este caso va a tener un problema de refracción. ¿Alguien conoce algún ejemplo de problema de refracción? Vamos a poner acá. Astigmatismo, miopía, Mm, hipermetropía, ¿eso? Muy ¿No? bien, exacto, ¿no? Por ejemplo, miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿no? Hipermetropía. Acá hay una hipermetropía, ¿no?
Aquí va a haber un problema de refracción, ¿no? Entonces la imagen no se enfoca de manera adecuada. ¿Cuál será el manejo? Bueno, un manejo conservador sería con lentes, ¿no? Precisamente utiliza un lente que ayude que la imagen se forme de manera adecuada. Ahora, eso se puede corregir incluso quirúrgicamente, dependiendo de la medida que uno tiene, eh, con cirugía láser, ¿no? Cirugía láser, por ejemplo. Muy bien. ¿Y cuál es el problema de los pacientes con síndrome de Marfan? ¿Cuál de sus lentes está alterado? ¿El? Cristalino. Muy bien. Hay una ¿cómo se llama? Muy bien, se desplaza. Eso se llama subluxación del cristalino. ¿Quiénes sujetan al cristalino, no? Los cuerpos sonulares que se anclan en los procesos ciliares, ¿sí? Donde está el músculo ciliar, ¿no? Y van a servir ¿para qué? Para, en este caso, alargar el cristalino o abombarlo. ¿Cómo se llama este reflejo? Reflejo de acomodación. Y es importante para poder enfocar la imagen, ¿sí? Poder enfocar la imagen. Muy bien, doctores. Entonces, creo que hasta ahí con los conocimientos previos vamos muy bien. Se ve que han revisado bastante. Entonces, estos son los conocimientos previos con los que empezamos el caso clínico. Tenemos bastante información gracias a que han podido revisar. Entonces, vamos a dar lectura al caso clínico. A ver. Nos dice, hombre afroamericano de 18 años, o sea, es un paciente joven, ¿no? Un paciente de 18 años, sin antecedentes médicos, acude a servicios de urgencia con dolor torácico atípico. A ver, si hay un dolor torácico atípico, quiere decir que también hay un dolor torácico típico. ¿Cuál es ese dolor torácico típico? ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien sabe? Claro, la angina pectoris, la angina de pecho, o el dolor torácico precordial, ¿no? El dolor característico. ¿Cómo es ese dolor? El dolor torácico típico es un dolor de tipo opresivo. Muy bien, opresivo. Ya está. Quiere decir que este dolor no parece tanto, o sea, alguna característica distinta tendrá. Ya lo veremos ahora. El motivo de consulta es un dolor torácico atípico. Pero vamos a hablar un poco sobre el dolor torácico típico. Entonces es un dolor de tipo opresivo. Muy bien. También llamado retroesternal. ¿Sí? La localización es retroesternal. Sí. ¿Puede irradiarse? Pregunta, doctores. ¿Se puede irradiar a algún lado? Muy bien, ahí han escrito que se suele irradiar a la mandíbula, al cuello y al brazo izquierdo. Muy bien. Sí, al hombro, al brazo izquierdo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les puede llamar la atención de un dolor torácico típico? ¿O qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando ocurre esto, ¿no? Ustedes mismos han dicho, ¿no? Angina de pecho. O sea, estamos hablando de cardiopatía isquémica. Recuerden que la enfermedad se llama cardiopatía isquémica. Y aquí no todo dolor torácico, ojo, es un infarto agudo de miocardio. No todo dolor torácico, y eso es lo primero que tenemos que aprender a diferenciar clínicamente. ¿Cómo podemos saber si una angina es estable o inestable? Eso es lo que nos va a orientar, ¿no? Un infarto es parte de un dolor torácico que da angina inestable, ¿no? ¿Cómo es una angina estable? ¿Cómo es una angina inestable? ¿Alguien sabe? Muy bien, podría ser por la duración. ¿Cuál suele durar menos, no? ¿Cuál suele durar menos? La duración menor es en la estable. En cambio, en la inestable, la duración es mayor. Inestable. ¿Es lo único? ¿Qué puede pasar en la angina inestable?
O bueno, la angina estable, claro. La angina estable se suele asociar con la actividad física. En cambio, la angina inestable se suele dar en reposo. Yo estaba jugando fútbol, estuve jugando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y ya sentía que estaba muy cansado y me empezó a doler el pecho, ¿sí? Eh, pero eh, puede calmar, ¿no? Y dice, me detuve un poco, me bajó poco a poco el dolor, o sea, puede calmar con él, calma, con dos cosas principalmente, con el reposo o con nitratos. Muy bien. Farmacología. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los nitratos? Son vaso vasodilatadores. Muy bien. ¿Por qué? Porque facilitan la liberación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el principal vasodilatador. La angina inestable no calma con nitratos. Muy bien. Si tiene una angina estable, quiere decir que eso va a resolverse poco a poco. El paciente suele ser un paciente que ya tiene el diagnóstico, ¿no? Usualmente son pacientes que ya tienen su diagnóstico, que saben que el dolor les va a pasar, que tienen sus nitratos a la mano. Muy bien. Entonces, esos no son los que llegan a la urgencia necesariamente. Bueno, sí pueden llegar a la urgencia cuando son episodios que los preocupan o su primer episodio, pero me refiero a que los que tienen un riesgo mucho mayor, ¿quiénes son? Los que presentan angina inestable. Entonces, cuando ustedes tienen, doctores, una angina inestable que les llega a la emergencia, tienen que pedirle, está bien, ya clínicamente saben que es una angina inestable, pero le tienen que pedir 2 exámenes auxiliares, sí o sí. ¿Cuáles son esos exámenes auxiliares? Muy bien. EKG y enzimas cardíacas, también llamadas troponinas. ¿Para qué? Para diferenciarlo, ¿no? Si el EKG sale con onda Q de necrosis, elevación del segmento ST y las troponinas salen positivas, eso es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Si no, ya se ven otras variantes, ¿no? En este caso, hay el infarto agudo de miocardio con no ST elevado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en base a eso es el manejo, ¿no? Es el manejo. Muy bien, pero hasta aquí vamos a llegar con esa evaluación. EKG y troponinas, nunca se olviden, es lo primordial. Ya vamos a ver casos de cardiología para ahondar más en esto, pero hasta aquí es importante. EKG y troponina. Muy bien, entonces este paciente, ojo, y si fuera, yo les pongo un caso, si fuera un paciente varón de 21 años que viene con dolor torácico no como el caso clínico que estamos viendo, sino un dolor torácico típico, ¿sí? Y, y es más, parece una angina inestable y les dice que tiene la sensación de que se va a morir, tiene síntomas vegetativos, eso también hay que recordar, que aparecen síntomas vegetativos, sudoración, náuseas, vómitos, ¿no? Está muy sudoroso, muy diaforético, ¿no? ¿Qué otra alternativa podría ser? Si el EKG si el EKG y las troponinas salen ok, no hay ninguna alteración en el EKG, no hay troponinas, y ahondando más en la historia, resulta que quizás no es su primer episodio. ¿Cómo se llama esto? Muy bien, podría haber una angina de Prinzmetal que es causada por vasoespasmo, también podría ser, ¿sí? Solo que a veces la angina de Prinzmetal podría tener cambios en el EKG, ¿no? De una isquemia transitoria, podría ser, no siempre, pero el dolor, pero si no hay ningún cambio, tiene episodios anteriores, ahondamos un poco más en la historia y encontramos síntomas de ansiedad que podría ser un ataque de
pánico. Muy bien. También llamado crisis de angustia o crisis de ansiedad. ¿Sí? Y ahí el tratamiento no va a ser la revascularización como el infarto agudo del miocardio, ¿no? Sino más bien va a ser, a ver, farmacología, ¿qué podrían darle a un paciente que tiene ataque de pánico, crisis de angustia? ¿Qué medicamentos conocen? Si es ansiedad, ¿cómo se llamarán estos medicamentos? Ansiolíticos. Muy bien. El litio es un estabilizador del ánimo, ¿sí? Se llama eutimizante. Se utiliza en trastorno bipolar, usualmente. Ese es el uso del litio generalmente. No se considera un ansiolítico. Un ansiolítico podrían ser, por ejemplo, las benzodiazepinas. Sobre todo en un cuadro agudo se utilizan benzodiazepinas para manejar un ataque de pánico, por ejemplo. ¿Sí? Clonazepam, lorazepam, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces, miren, este paciente viene con un dolor torácico atípico. ¿Por qué es atípico? Dicen, el dolor estuvo durante un mes y se presenta en las primeras horas de la mañana. Dura aproximadamente 3 minutos. No hay palpitaciones, no hay síntomas autonómicos, o sea, no hay sobreactivación del sistema nervioso autónomo, sudoración, taquicardia, ¿no? Aparentemente no hay presíncope o síncope, o sea, el paciente no perdió el conocimiento, y el dolor no se relaciona con la respiración ni con la ingesta de alimentos. A ver, ¿por qué podría ser importante relacionar esto con la respiración? Dolor torácico que se relaciona con los movimientos respiratorios. ¿Qué podría ser? Vamos a poner acá. Muy bien. Las opciones que han puesto. Dolor pleurítico o incluso pericarditis, ¿no? Recuerden que el dolor pleurítico es característico de las alteraciones de la pleura. Como mencionan acá, puede ser un neumotórax, un hemotórax, ¿sí? Un derrame pleural, que puede ser también causante de este dolor, ¿no? Un pericarditis o como pone acá también una doctora, la osteocondritis, que es la inflamación del cartílago, en este caso, que une a las costillas con el esternón, ¿no? El cartílago costal. Entonces ese cartílago podría inflamarse y ese dolor suele ser, más bien el de la osteocondritis suele ser muy punzante, ¿sí? Y a veces sí se puede modificar con los movimientos respiratorios. Mejora, por ejemplo, con los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Muy bien. Dolor pleurítico, pericarditis. ¿Y por qué con la ingesta de alimentos? ¿Hay un dolor que se puede relacionar con la ingesta de alimentos? ¿Dolor retroesternal? Muy bien. Si se relaciona con la ingesta de alimentos, podríamos decir, cuando consumen muchos alimentos en la noche, el dolor aumenta. Eso podría ser relacionado con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Yo les pregunto, si el paciente tuviera dificultad para digerir los alimentos, ¿cómo se llama eso? Dis, disfagia. Y eso también podría dar a veces o acompañarse de dolor torácico. ¿Saben en qué enfermedad? En la acalasia, por ejemplo. Muy bien. ¿Sí? Disfagia. Eso, por ejemplo. A ver. Entonces, hasta acá. ¿Qué les parece este dolor torácico? Dice un mes de dolor. Y es sobre todo en las mañanas, dura aproximadamente 3 minutos, por eso lo catalogan como un dolor torácico eh, atípico. Hasta acá, con esta información del paciente, ¿qué les llama la atención? ¿Qué podrían estar pensando ustedes? ¿Qué les interesaría saber más? Muy bien, es importante averiguar o indagar síntomas de ansiedad. Imagínense que se trate de un cuadro
de ansiedad. Ojo que para hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad se necesita por lo menos 6 meses, no, trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Pero cada una de estas crisis, si tiene su diagnóstico y es ataque de pánico, son relacionados a algunos episodios de trastornos de ansiedad, ¿no? Incluso a veces cuando lo que caracteriza es un ataque de pánico, ataque de pánico, ataque de pánico constante, eso se llama trastorno de pánico. Muy bien. ¿Qué le preguntarían al paciente entonces? ¿Qué síntomas de ansiedad conocen? Y yo les recomiendo que revisen siempre para las enfermedades psiquiátricas el DSM-5, que es el último que tenemos. ¿Qué podría tener un paciente, ¿no?, con ansiedad? Por ejemplo, ¿podría tener síntomas autonómicos? Claro, podría tener síntomas autonómicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sentir sus palpitaciones, sudoración, en este caso podría presentar taquicardia, ¿no? Todo esto lo podría percibir el paciente, ¿no? Miedo, sensación, sobre todo la, cuando están en la crisis, es esa sensación de muerte inminente. Siento que me voy a morir, ¿no? Pueden tener síntomas asociados, como dice la doctora, con cefaleas. Pensamientos intrusivos podrían aparecer, no es que sea necesariamente característico de la persona con ansiedad. Recuerden que pensamientos intrusivos, ese es sobre todo el concepto de obsesión, ¿no? Es característico de otro trastorno. ¿Cómo se llama ese trastorno? Trastorno obsesivo compulsivo. Y el trastorno obsesivo compulsivo tiene una obsesión que encaja con una compulsión. Ejemplo, ¿cuál es mi obsesión? Mi obsesión es que yo no puedo estar tranquilo si no veo todo ordenado y limpio. Entonces, ¿cuál es mi compulsión? Que yo siempre estoy tratando de limpiar todo, de ordenarlo todo, pero eso me impide realizar mi vida diaria eh, porque no puedo frenarlo. En ese caso estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. Es distinto, por ejemplo, que yo diga, bueno, acostumbro siempre tener todo en orden, pero si ahorita, en este momento, por ejemplo, mi computadora está un poco chueca, pues no pasa nada, no voy a dejar de interactuar, de estar en la clase porque esté un poco chueca, ni me genera malestar que me impida realizar mis actividades normales. Entonces, eso simplemente, en este caso, no es un trastorno obsesivo compulsivo, se llaman rasgos obsesivos. Puedo tener rasgos obsesivos de limpieza. Todos tenemos rasgos de distintos tipos y eso es normal, ¿no? No es algo patológico. Tiene sus criterios y eso es la obsesión con su compulsión que limitan la calidad de vida diaria. Muy bien. Acá colocan también pensamientos acelerados. ¿Saben? Más que sí podrían tener pensamientos acelerados. Recuerden que los trastornos del pensamiento no pueden ser en la progresión del pensamiento, ¿no? Cuando se habla de pensamientos acelerados, esto se llama fuga de ideas, ¿no? Podría ocurrir en la ansiedad, sí, pero la fuga de ideas también puede ocurrir, sobre todo, ¿en qué trastorno? ¿Alguien sabe? ¿Qué trastorno psiquiátrico? ¿Cuál es el polo opuesto de la depresión? Manía. La manía, muy bien. Y la manía ya da el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿sí? La fuga de ideas, la manía, viene un pensamiento, otro pensamiento, fuga de ideas. ¿Quién más podría tener fuga de ideas? No solo la manía, sino pueden tenerlo en este caso pacientes Esquizofrenia. muy bien con esquizofrenia, que ya es otro tipo de trastornos. La manía es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? O también llamados trastornos afectivos. La esquizofrenia es un trastorno psicótico, ¿no?
porque se afecta sobre todo el pensamiento y el contenido del pensamiento, ¿no? Estos pacientes tienen distintos tipos de ideas, ¿no? Y esas ideas pueden ir muy rápido. Muy bien. Entonces, este paciente tiene todo esto. Indagan más en la historia. ¿Con qué se encuentran? Al indagar más, el paciente dice que su apariencia es diferente y que buscó por internet personas con rasgos similares a él y le sugirió la búsqueda que podría tener síndrome de Marfan. Y esa fue la razón por la que visitó el hospital para ver si realmente lo tenía. O sea, no era solo el dolor, sino que ya notaba algo que no le parecía normal en su apariencia física. Muy bien. Entonces, hasta acá tienen la anamnesis. Con la anamnesis nada más, ya tienen una buena aproximación diagnóstica. Ya el mismo paciente, ahora no siempre el paciente nos va a decir exactamente lo que tiene, pero si ustedes pasan a examinarlo, van a percatarse qué tan cierto es lo que les está diciendo, ¿no? Podría tener razón y ser síndrome de Marfan, ¿no? Muy bien. A ver, acá han escrito hace un momento borderline. Eh, También podría tener fuga de ideas. Recuerden que el trastorno borderline es un trastorno de la personalidad. También se llama trastorno límite o limítrofe de la personalidad. Es un trastorno de la personalidad. Muy bien. Ya está. Eh, Ahora pasan al examen físico. Dice, el paciente no tenía antecedentes familiares de un problema similar. O sea, no hay nadie en la familia que tenga las mismas alteraciones. Muy bien, en el examen general, el paciente se encontraba cómodo en reposo y era extremadamente alto y delgado, con características musculoesqueléticas típicas del síndrome de Marfan. A ver, ¿cuáles son esas características que dicen? Incluyen aracnodactilia, con signos positivos en la muñeca y el pulgar, deformidad de pectus carinatum, aumento de la brazada, también llamada envergadura, altura del brazo, escoliosis, enoftalmos. ¿Alguien sabe qué es enoftalmos? Dientes. Dientes. A ver, recuerden, oftalmo será ojos, ¿sí? Ay, lo siento. Y protrusión del ojo sería más bien hacia afuera, es exo. Exoftalmo sería con el ojo hacia afuera. Ejemplo, en el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves. Pero enoftalmos es el ojo hacia adentro, ¿no? Muy bien, globo ocular hacia adentro, enoftalmos. Muy bien. Fisuras palpebrales, inclinadas. Hacia abajo, hipoplasia malar y retrognatio. Hipoplasia malar y retrognatio. Su puntuación sistémica total fue de 10 según la nosología revisada de Gante. Muy bien. ¿Qué más en el examen físico? El paciente era normotenso con bradicardia sinusal, 60 latidos por minuto. 60 latidos por minuto. El primer ruido cardíaco fue suave, con un soplo de regurgitación mitral, calificado como 4 de 5. Soplo de regurgitación mitral. Muy bien. No hubo características clínicas de endocarditis infecciosa o insuficiencia cardíaca. La exploración respiratoria demostró pectus carinatum nuevamente y por lo demás era normal. El examen oftalmológico realizado por un oftalmólogo reveló una catarata izquierda con subluxación del cristalino. ¿Qué es una catarata, doctores? ¿Alguien sabe? Muy bien. Opacificación u opacidad del cristalino. Es un cristalino que ya se desgasta y no pierde su utilidad.
de lente. Eso ocurre usualmente asociado con la edad. Las personas de mayor edad pueden tener cataratas y es la causa más frecuente de ceguera reversible, ¿sí? ¿Por qué reversible? Porque se puede cambiar, el cristalino se retira y se coloca una sustancia como un gel que se condensa y se vuelve nuevamente una lente y reemplaza el cristalino. Esa es la cirugía de las cataratas. Y puede volver a tener su visión, ¿no? Entonces, ese es el detalle con la opacidad del cristalino. Y un paciente tan joven que tenga opacidad del cristalino, una catarata, eso nos llama la atención. Subluxación del cristalino. Muy bien. Desprendimiento de retina y una percepción mínima de la luz, o sea, tiene una alteración visual, percepción mínima de la luz. El ojo derecho tenía un cristalino transparente sin subluxación, ¿no? Pero presentaba miopía. Las pruebas de laboratorio estaban, bueno, antes de las pruebas de laboratorio, examen físico. ¿Qué les llama la atención en el examen físico, doctores? Todo mencionan, ¿no? Todo. A ver, ¿qué nos pueden comentar de lo que ya han revisado? ¿Será cierto lo que nos decía el paciente que tenía síndrome de Marfan? Es muy probable, ya han hecho, en realidad ya es un diagnóstico cuando se hace la puntuación. Antes de hacer la puntuación, ¿sí? Antes de pasar a las características clínicas. A ver, ¿existen alteraciones musculoesqueléticas que puedan dar hiperlaxitud, aumento y alteraciones cardiovasculares, por ejemplo? O sea, estoy hablando de diagnósticos diferenciales. Si no hubiera sido un síndrome de Marfan y tiene hiperlaxitud y tiene alteraciones cardiovasculares, ¿alguien sabe qué podría ser? Hay un síndrome que se llama, muy bien, síndrome de Ehlers-Danlos. Muy bien. ¿Por qué se produce? ¿Alguien sabe? Que también se relaciona con el tema. El síndrome de Marfan se relaciona con la fibrilina, que es parte de la matriz extracelular. El síndrome de Ehlers-Danlos también se relaciona con la matriz extracelular. Muy bien, se relaciona con el colágeno, ¿sí? Con el colágeno, con la síntesis de colágeno. Muy bien. Entonces, también puede producir hiperlaxitud y también hay algunas variantes del síndrome de Ehlers-Danlos que pueden producir alteraciones cardiovasculares, ¿no? Que pueden incluso llegar a ser severas. A ver, el colágeno molecularmente necesita de una vitamina para sintetizarse, ¿no? El momento en el que la prolina que es un aminoácido, se le agrega un OH, eso se llama hidroxilación de la prolina, requiere una vitamina. ¿Qué vitamina requiere? ¿Alguien sabe? Muy bien, la vitamina C, vitamina C. Eso quiere decir que otro diagnóstico diferencial que puede dar hiperlaxitud también podría ser una alteración o deficiencia de la vitamina C. No, un poco más alejado, pero también podría darse. Eh, ¿Cómo se llama la deficiencia de la vitamina C? Más tendencia a los sangrados, demora en la reparación de tejidos. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Escorbuto, ¿sí? Escorbuto. Muy bien. Muy bien, doctores. Entonces, el síndrome de Marfan ya tenemos el diagnóstico solo con la anamnesis y el examen físico. O sea, solo con eso. ¿Necesitaríamos pedirle exámenes auxiliares a este paciente? Quiero saber eso. ¿Sí o no y por qué? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Si el diagnóstico ya fue clínico, ¿necesitaría exámenes auxiliares? Pueden levantar la mano o escribir en el chat en su defecto. A ver, acá el doctor nos dice descartar problemas cardíacos.
Sí, porque tiene alteraciones cardíacas. Exacto, es muy importante eso. Porque sí, por las complicaciones que se presentan. O sea, el objetivo no es solo diagnosticar el síndrome de Marfan, sino también diagnosticar las posibles complicaciones. Claro, que pueden ser cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo. Y eso en miras a qué? A darles un tratamiento. Exacto. Por eso es que es importante. Recuerden, en medicina siempre los exámenes son auxiliares. Auxiliares. No es que ustedes van a hacer el diagnóstico de síndrome de Marfan tomándole un ecocardiograma, tomándole una radiografía, no, sino que lo están pidiendo para ver qué otras alteraciones se encuentran que puedan intervenirse y beneficiar al paciente en ese sentido. Muy bien, aquí nos dicen la mayor causa de muerte es por los defectos cardiovasculares. Entonces eso quiere decir que este paciente corre riesgo si no se le diagnostica alguna enfermedad cardiovascular. En realidad es cierto, la principal causa de muerte, ¿no? ¿Se puede pedir la prueba genética? Claro, se puede pedir, en este caso, un secuenciamiento genético para ver la mutación del gen FBN1, pero el único objetivo sería diagnosticar eh, el síndrome de Marfan y asegurar que es eh, cuáles son bueno, los cromosomas afectados, pero el diagnóstico en realidad no requiere de eso, se puede hacer sobre todo con una escala, que es lo que se les ha mencionado, la escala de Gante, y sumando puntos en esa escala con las características clínicas en distintas esferas, ¿no? Musculoesquelética, exacto, ¿no? Más reciente en la puntuación se puede afirmar. Si hubiera alguna duda, ahí podría ser de beneficio una prueba genética. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué exámenes le pedirían a este paciente? Ustedes, quiero saber, ¿qué exámenes le pedirían a este paciente? Olvídense del caso clínico. ¿Ustedes qué le pedirían? Muy bien. Un ecocardiograma. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo del ecocardiograma? Muy bien, ver patología, sobre todo patología valvular y también patología de qué arteria se afecta mucho en el síndrome de Marfan, aórtica. También descartar que haya alguna otra malformación asociada, ¿no? Malformación. Muy bien, o alteración cardíaca. Entonces, ¿qué válvulas les interesaría averiguar en función de los conocimientos previos que ya teníamos? ¿Ustedes qué van a buscar en las válvulas? Sobre todo, ¿dónde van a enfocarse más? En las válvulas mitral Mitral, eh, y aórtica. aórtica. Muy bien. En la aórtica, ¿qué van a buscar? Probablemente haya, que es lo más frecuente, insuficiencia o regurgitación. Muy bien. En la válvula mitral, ¿qué puede haber? Prolapso de la válvula mitral. Muy bien. Patología aórtica. ¿Qué podrían encontrar en la arteria aorta? ¿Qué les preocuparía a ustedes? Muy bien. Buscar una dilatación, un aneurisma. ¿Y qué más? Podrían encontrarse disección. Muy bien, disección aórtica. Ya está. Y bueno, descartar alguna otra malformación si es que la hubiera y no se ha encontrado en el examen físico, ¿no? Muy bien. También ver cómo está la función, en este caso, la función cardíaca, ¿no? Tanto la función sistólica como la función diastólica, si hay algún grado de falla o insuficiencia cardíaca. Muy bien. ¿Le pedirían algún otro examen a este paciente? ¿Qué exámenes le han pedido a este paciente? A ver, vamos a ver el examen físico. Miren las imágenes. Esas son las imágenes. ¿Cómo se llama esto, doctores? Pectus
carinatum, ¿no? Dismorfia facial. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, el paladar blando, ¿no? Aquí está los signos positivos de hiperlaxitud, ¿no? Acá y acá. Y aquí, ¿no? La aracnodactilia característica, ¿no? Con el pulgar. Muy bien. Entonces, continuamos con el caso clínico. ¿Qué otros exámenes le han pedido? Miren, le han pedido varios exámenes, le han pedido radiografía y tomografía. A ver, ¿por qué será? Vamos a ver. ¿Qué pruebas de laboratorio le pidieron a este paciente? Le pidieron, aquí voy a poner, lo voy a resaltar, le pidieron hemograma, urea, electrolitos, calcio, magnesio, fosfato, pruebas de función hepática, hormona de crecimiento, prolactina, troponina T, creatinina quinasa. O sea, todo eso le llegaron a pedir. Eh, Les pregunto, doctores, ¿por qué le habrán pedido la troponina T y la creatinina quinasa? La creatina quinasa. ¿Qué tenía el paciente al inicio? ¿Por qué fue urgencia? ¿Por dolor? Torácico. Entonces, probablemente por esto le pidieron enzimas, ¿no? Que salieron negativas, ¿no? Más útil es, claro, la troponina, la troponina T. Y lo hicieron, ¿no? Tomándole un EKG y enzimas cardíacas, probablemente. Eh, ¿Por qué le pidieron hormona de crecimiento? ¿Por qué creen ustedes? Muy bien. Descartar acromegalia, porque algunos pacientes con acromegalia pueden tener esta dismorfia facial también, ¿sí? La acromegalia se caracteriza por un aumento de la hormona de crecimiento, ¿sí? De la hormona de crecimiento. ¿Ya está? Entonces, muy bien. Eso principalmente. Ahora vamos a ver los exámenes auxiliares. Antes de eso, doctores, ¿algún comentario, algo adicional que quieran agregar, que hayan averiguado antes de pasar a los exámenes auxiliares en esta parte? Pueden escribir en el chat, levantar la mano, si quieren compartir algo que hayan revisado antes de los exámenes auxiliares. Si no, pasamos ya directamente a los exámenes auxiliares. Acá nos dice radiografía de tórax. Muy bien. Le tomaron la radiografía de tórax. ¿Qué se vio en la radiografía de tórax? ¿No? Aquí nos dicen un aumento de la radiación cardiotorácica superior al 50%, ¿no? Eso de acá. Más del 50% o más de 0,5. Quiere decir, en esta distancia y esta distancia, cuando es mayor a 0,5, ¿no? Se habla de, en este caso, ¿cómo se llama esto? Mayor a 0,5, cardiomegalia. Y podría ser un signo clínico, bueno, en este caso un signo imagenológico de qué, de algún grado de falla cardíaca. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Quizás a este paciente antes del ecocardio, es una hipótesis, no digo que sea así, le tomaron la radiografía de tórax y recién después le tomaron el ecocardio. Quizás. Entonces, esto de acá. Luego pasamos al ecocardiograma. ¿Qué nos mostró el ecocardiograma? Nos muestra prolapso de la válvula mitral. Muy bien. Insuficiencia mitral, adicionalmente, ¿no? De moderada a grave y dilatación de la raíz aórtica de 5 centímetros. Si es dilatación, estamos hablando de en este caso, un aneurisma de la raíz aórtica.
La fracción de eyección fue del 65%. ¿Qué les parece esa fracción de eyección? ¿Es normal? En realidad está dentro de lo normal, ¿sí? Está conservada. Más del 50% se considera dentro de lo normal. Es una fracción de eyección conservada. No parece haber más signos entonces de falla cardíaca, sobre todo sistólica, ¿no? Recuerden que hay falla cardíaca también con fracción de eyección conservada, ¿no? Que suele ser falla cardíaca de tipo diastólica, pero en este caso no parece ser. Muy bien. No se observaron evidencias de disección aórtica, eso es bueno, ¿no? No se observaron evidencias. La tomografía, ¿por qué le pidieron ahora una tomografía? Ya tienen la radiografía de tórax, ya tienen el ecocardiograma. ¿Qué les llamó la atención de todo esto para pedirle una tomografía? Es el siguiente examen que le pidieron. ¿Qué creen que llamó la atención a los médicos que le pidieron una tomografía? De esto, ¿qué les llamaría a ustedes la atención? La dilatación aórtica. Claro. ¿Por qué? ¿En miras a qué? Recuerden, muchas veces las tomografías se toman, para ser más específicos, en miras a un procedimiento quirúrgico. Quizás, ¿no? En este caso, la tomografía nos va a ayudar a qué? A orientarnos ante un posible procedimiento quirúrgico eh, para, con miras al tratamiento, ¿no? De esta dilatación. Entonces, ¿qué se evidenció en la tomografía? Senos aórticos de Valsalva, ¿no? Los que vimos, esos senos de Valsalva, que se extienden hasta la aorta descendente. La raíz estaba dilatada midiendo 6.3 por 6.4 centímetros, o sea, era incluso mayor a lo que se creía. La aorta ascendente medía 3.1. No había disección ni calcificación de la pared aórtica. El arco de la aorta y sus ramas principales estaban dentro de los límites normales. ¿Cuáles son las ramas principales del arco aórtico, doctores? ¿Se acuerdan? Si aquí está la aorta ascendente y aquí está el arco aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente, ¿no? Aquí estaría el ventrículo izquierdo y acá salen tres arterias. ¿Se acuerdan? Carótida común, subclavia, tronco brachiocefálico, Muy bien. ¿Cuál será el primero? Este de acá es el tronco tronco braquio, brachiocefálico brachiocefálico. Muy bien. Que da origen a la arteria subclavia derecha y a la y la arteria carótida carótida común común derecha, derecha. Muy bien. Aquí estaría la arteria carótida común izquierda, izquierda. Y aquí estaría la arteria subclavia izquierda. izquierda. Sí, izquierda. Muy bien, muy bien. Entonces, estas ramas, según la tomografía, están conservadas. ¿Qué más nos dice? La raíz de la arteria pulmonar estaba dilatada, también había dilatación, ¿no? Aquí 4.1 centímetros en la raíz de la arteria pulmonar. El resto del sistema arterial pulmonar estaba dentro de los límites normales. Se observó un aneurisma de aorta abdominal, suprarrenal. Miren la cantidad, miren el diámetro de este aneurisma, ¿no? O sea, 5 centímetros de diámetro y extendido por 15 centímetros de longitud. O sea, 15 centímetros de la arteria aorta estaban dilatados, ¿no? Estaban dilatados. Eso puede ser muy peligroso. No había signos de disección, trombos, ni signos de ruptura inminente. Sí. El riñón derecho tenía doble irrigación sanguínea, esta es una variante anatómica, ¿no? Con una arteria que salía de la porción inferior del aneurisma, ¿no? O sea, todos se originaban del aneurisma, ¿no? Del aneurisma, todas las arterias renales eran permeables y había un realce adecuado y simétrico de los riñones. El tronco celíaco y las arterias mesentéricas superiores surgieron del aneurisma de la aorta abdominal. La arteria mesentérica inferior surgió de la aorta abdominal normal.
¿no? Nos dan la ubicación anatómica más o menos del aneurisma. ¿Cuáles son las tres principales ramas de la arteria aorta que son? Bueno, recuerden que la arteria aorta tiene ramas pares, aorta abdominal me refiero, tiene ramas pares y ramas impares. ¿Cuáles son las arterias principales, en este caso impares? Son tres, ¿sí? El tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Recuerden que hay una arteria más, que es la arteria sacra media, que está acá, pero para efectos de la irrigación abdominal no es tan importante, sobre todo tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Y acá nos están diciendo cuáles están comprometidas con el aneurisma, ¿no? Nos dicen el tronco celíaco y la mesentérica superior. Surgen del aneurisma. Muy bien, o sea, estos dos están comprometidos. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque recuerden que el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior son importantes para la irrigación del sistema digestivo. A ver, embriología. Cuando se desarrolla, el sistema digestivo se desarrolla a partir de qué capa embrionaria? Del endodermo. Endodermo. Tenemos tres porciones de ese endodermo que van a formar un tubo llamado el intestino primitivo. ¿Sí? La primera parte, algunos dicen que es un intestino faríngeo y lo demás lo dividen en un intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio e intestino primitivo posterior, que son irrigados por tres arterias principalmente. ¿Se acuerdan cuáles son esas tres arterias? Las acabamos de ver. Tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Entonces, estas arterias irrigan a todo lo que deriva del intestino anterior y el intestino medio, principalmente, ¿no? Estas de acá. Eso quiere decir que una ruptura de ese aneurisma puede comprometer gran cantidad de órganos abdominales. El esófago, el estómago, claro, el vaso, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no? Puede ser muy peligroso. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este paciente. Y nos dicen, los campos pulmonares en la radiografía de tórax estaban despejados y la unión cráneo-cervical era normal, sin subluxación. Había pectus carinatum y esclerosis izquierda de la columna torácica. Hubo expansión del canal espinal sacro, agrandamiento del foramen sacro. Bueno, voy a colocar acá, ¿no? Expansión del canal espinal sacro y agrandamiento del foramen sacro, que también es una malformación musculoesquelética. Con todo esto, el paciente fue asesorado sobre su condición médica y se le ofreció cirugía, o sea, tratamiento para la válvula mitral, que tenía la válvula mitral, prolapso y regurgitación, y para la dilatación de la raíz aórtica. ¿Sí? Por el momento, el aneurisma no estaba dentro de la propuesta quirúrgica. ¿Sí? Básicamente era la dilatación de la raíz aórtica. ¿Y qué pasó? El paciente rechazó la intervención quirúrgica, ese es el consentimiento informado, recuerden, eso es muy importante, ¿no? Al final, bueno, aquí estamos para repasar todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del consentimiento informado, ¿qué principio de la bioética está primando? La autonomía. Muy bien. ¿Cuáles son los cuatro principios de la bioética? No maleficencia, Muy bien. Autonomía, no maleficencia y beneficencia, beneficencia. Muy bien. O beneficencia y justicia. justicia. Entonces, el consentimiento informado se relaciona con el principio de autonomía. Y uno no puede ir en contra de la autonomía del paciente. No, le estamos ofreciendo una intervención quirúrgica que va a ser eh, beneficiosa para este paciente, pero prima la autonomía.
Sí. Vamos a poner un caso ético. Imagínense que es un paciente con tuberculosis multidrogo resistente y ustedes le ofrecen un tratamiento novedoso que ha llegado al país y que va a servir para controlar la infección. Y el paciente les dice, yo no quiero recibir mi tratamiento, rechazo el tratamiento. Ahí, ese rechazo del tratamiento es el principio de autonomía, ¿correcto? ¿Qué principio prima, en este caso, de los cuatro ante esta decisión del paciente? En este ejemplo que les estoy poniendo aquí. ¿Qué creen ustedes? Es un caso que podría ocurrirles. En una tuberculosis multidrogo resistente. ¿El paciente podrá contagiar a alguien si sale a la calle? Claro que sí, claro que sí. Entonces eh, en ese caso es como un atentado contra la salud pública. ¿Y qué principio predomina? ¿Qué principio se tumba el principio de autonomía? La mayoría de veces. El principio de justicia. ¿Por qué? Porque la autonomía de uno no puede estar por encima de la justicia para todos. Porque darle la opción a este paciente de que no reciba el tratamiento significa que va a contagiar a todas las personas que estén cerca de él de una enfermedad potencialmente grave. Entonces ahí, e incluso ustedes van a ver en la legislación que es un delito que se llama, ¿no?, atentado contra la salud pública, y el paciente no tiene que recibir el tratamiento. ¿Sí? Muy bien, ya esa es una parte médico-legal, pero ven que es importante saber todo eso también. En el caso de este paciente, si el paciente rechaza la intervención quirúrgica, ¿le genera algún daño a otra persona? ¿Se pierde el principio de justicia? No. Entonces, ¿quién predomina? El principio de autonomía. El paciente tiene su autonomía y puede rechazar la intervención quirúrgica. Ninguna de las evaluaciones ha demostrado que el paciente no tenga las condiciones, en este caso, cognitivas, ¿no? Para no poder ejercer su principio de autonomía. Entonces, el paciente rechaza la intervención quirúrgica y está dentro de sus derechos. Fue dado de alta con los sartán. ¿Por qué le dieron los sartán, doctores? ¿Alguien sabe o tiene alguna hipótesis? ¿Han revisado el tratamiento del síndrome de Marfan? Muy bien. ¿El losartán qué es? Es perdón, un YK, un ARA2, ¿no? ARA2, vamos a poner acá. Un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Ya está. Eso quiere decir que va a bloquear la angiotensina. ¿Puede utilizarse como antihipertensivo? Sí, pero en el caso de este paciente, no es esa su utilidad principal, sino que, vamos a recordar aquí algo, sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, la renina detecta sobre todo cuando hay, vamos a poner acá, cuando hay deshidratación o cuando hay una disminución del volumen sanguíneo. Eso se detecta por la renina. En realidad lo que detecta la renina es que hay menos sodio, ¿no? O bueno, que hay, perdón, una alteración de la concentración de sodio. Pero eso se refleja por la disminución del volumen sanguíneo. La renina sirve para activar al angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2. Ahí tenemos angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es el principal estímulo para la liberación de ¿qué hormona? La aldosterona. Muy bien, en la glándula suprarrenal. La aldosterona, entonces, ¿cuál es la función de la aldosterona, doctores? Aumenta la reabsorción de sodio y agua. Quiere decir que va a aumentar el volumen
va a aumentar el volumen sanguíneo. Y así lo corrige. Muy bien. Ya, eso es lo primero que quiero que entiendan. Si ustedes bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, yo actúo aquí en los receptores de angiotensina 2, ya no actúan, bloqueo todo el sistema, eso pueden hacer los ARA, ¿no? Todos los sartán, calesartán, irbesartán, losartán, valsartán, todos. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la función cardíaca, vamos a recordar algunas cosas de fisiología. ¿De qué depende la presión arterial, doctores? De dos componentes principales: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿no? Muy bien. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que circula en el corazón por un minuto. Perdón, en el cuerpo en un minuto. Entonces, ¿de qué va a depender el gasto cardíaco? Lo voy a poner, si no, Presión arterial. hacia abajo. Si es el volumen de sangre en un minuto, va a ser del volumen de sangre, o sea, volumen de eyección, también llamado volumen sistólico. Sistólico. Y va a O depender, frecuencia cardíaca. muy bien, de la frecuencia cardíaca. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿de qué va a depender el volumen de eyección o el volumen sistólico? Va a depender, por ejemplo, si yo tengo un miocardio que se contrae bien, voy a tener mayor eyección. ¿Cómo se llama eso en fisiología? Contractilidad. Muy bien. Entonces la contractilidad aumenta el volumen sistólico. ¿Qué más? Hay aquí algo muy interesante que se descubrió, que era que cuando el ventrículo izquierdo, sobre todo, no se llenaba, bueno, funciona para los dos ventrículos, pero sobre todo estamos hablando del ventrículo izquierdo, porque al hablar de la presión arterial nos estamos centrando en la presión arterial sistémica, ¿sí? La circulación sistémica. Muy bien. Entonces, el ventrículo izquierdo, al llenarse de sangre, se vio que conforme se distendían más las células del músculo cardíaco, esa distensión llevaba a que la respuesta de la célula muscular cardíaca sea mucho mayor. O sea, a mayor distensión del cardiomiocito, mayor respuesta de contracción. Por ende, mayor volumen sistólico. ¿Cómo se llama esa ley? Ley, muy bien la han escrito, ley de Frank-Starling. ¿Y qué explica? Que el volumen al final de la diástole, o sea, el volumen telediastólico, que se llama precarga, estimula que el corazón se contraiga con mayor potencia. Esa es la ley de Frank-Starling. Entonces, la precarga aumenta el volumen sistólico. Y finalmente, ¿quién inhibe? Bueno, no inhibe, sino disminuye el volumen sistólico. ¿Qué pasa si la arteria quiere, perdón, si el ventrículo quiere contraerse y se enfrenta con una arteria aorta que ejerce o que tiene mucha presión? Que esa arteria es muy difícil de vencer la presión de esa arteria. ¿Cómo se llama la presión en la arteria aorta que va a oponerse a la expulsión de la sangre por el ventrículo izquierdo? Si esta era la precarga, esta será la poscarga. Muy bien. ¿Sí? Y eso más bien disminuye el volumen sistólico. ¿Por qué les pregunto todo esto? ¿Por qué les hago recordar todo esto? Porque estamos hablando de un caso, con color naranja. Estamos hablando de un caso en que le han dado aras, o sea, disminuyen el volumen sistólico. ¿Por qué yo disminuyo el volumen sistólico? ¿Sí? Es más, disminuye el volumen sistólico porque los aras también ayudan a disminuir la
precarga. ¿Por qué? Porque disminuyen el volumen sanguíneo, porque dijimos van a disminuir la reabsorción de sodio y agua, disminuye el volumen sanguíneo, entonces hay menos volumen al final de la diástole, hay menos volumen sistólico, hay menos gasto cardíaco. Si hay menos gasto cardíaco, quiere decir que el corazón es como si el corazón trabajara eh, no tiene que esforzarse tanto, ¿sí? ¿Y por qué no quiero que se esfuerce tanto? Porque ¿cómo está la raíz de la arteria aorta? Está dilatada. Si yo le exijo mucho a mi ventrículo izquierdo, va a empujar la sangre con mucha fuerza, esa arteria se va a romper. Y si la arteria se rompe, hay una ruptura de la raíz de la aorta, eso puede ser fatal, puede el paciente morir. Entonces, eh, por eso es que le dan ARA2, ¿no? A veces también les dan beta bloqueadores, por ejemplo, a los pacientes, en este caso para proteger a los pacientes con síndrome de Marfan, para protegerlos de los síntomas cardiovasculares. No es necesariamente para bajar la presión arterial. Si bien es un efecto secundario, se basa en reducir la carga a la que están sometiendo al corazón. El dolor desgarrante o transfixiante, claro, es el de la ruptura de un aneurisma aórtico o de la ruptura de la arteria aorta, por ejemplo, en esa dilatación. Exacto, ese se llama dolor desgarrante o transfixiante, que dicen que es como una lanza que atraviesa desde la parte anterior hasta la parte posterior. Sí, es algo muy característico que describen estos pacientes. Muy bien, entonces el paciente ya no fue seguido más y se obtuvo el consentimiento para la publicación de este caso. Muy bien, entonces en las imágenes, aquí no se observa, ¿qué cosa? La raíz de la aórtica, miren, la raíz de la arteria aorta, todo el infundíbulo, muy dilatado, ¿sí? Aquí se observa la válvula mitral con un pequeño prolapso. Ese es el prolapso de la válvula mitral, también llamado síndrome de Barlow. Y acá, en esta misma válvula mitral, se observa un flujo, eso es con el Doppler, ¿sí? Un flujo de regurgitación. Eso es característico de la regurgitación mitral. Muy bien. Acá está el aneurisma. Miren, todo este es el aneurisma. ¿Por qué está blanco? ¿Cómo se llama lo blanco en una tomografía, doctores? Hiperdenso. ¿Y por qué estaría hiperdenso? ¿Será calcio? ¿Será hueso? ¿O algo se ha utilizado? ¿Por qué se ha utilizado? Contrastes. Es una tomografía abdominal con contraste. Y el contraste va a captar más, en este caso, los rayos, ¿no? Y por eso se ve hiperdenso. Muy bien. Y aquí está la longitud del aneurisma y aquí está el diámetro del aneurisma, ¿no? Muy bien. Nuevamente, la longitud del aneurisma. Y aquí está, ¿no? El mismo aneurisma aórtico. Muy bien. Este caso lo hemos adaptado de un artículo, ¿no? Que está publicado con las siguientes, ¿no? Con la siguiente cita, ¿no? No es propiedad mía, es un caso publicado que lo hemos adaptado con fines didácticos y educativos para la sesión de hoy. Muy bien, doctores. Entonces, me gustaría saber qué les ha parecido el caso de hoy, tener alguna retroalimentación, ¿no? Eh, a ver, hasta acá voy a detener la grabación.